El World Economic Forum es una reunión anual que se realiza todos los años en estos días, en estas semanas, en enero, principios de febrero, en la ciudad de Davos, en Suiza. Es algo que se organizó, ya tiene varias décadas casi ya, que organiza el señor Klaus von Schwab, y es un lugar que ha traído la atención de mucha gente, muchos empresarios, y es un lugar donde se reúnen, como decía antes, líderes del mundo, presidentes, primeros ministros, y se junta la parte política, digamos, con un gran número de empresarios de las empresas más importantes del mundo. E invitan un cierto número de académicos para discutir temas de importancia y relevancia mundial, los temas de la agenda coyuntural también, regional, y donde entonces es un lugar de encuentro, en ese sentido, de políticos, empresarios, académicos. Y ahí es un lugar donde se realizan conferencias, que todas ellas se retransmiten de manera inmediata por internet, es de abierto al público en ese sentido, pero lo más importante posiblemente no son las reuniones públicas como tal, las que se presentan donde hay conferencias, discusiones abiertas, públicas, sino posiblemente lo más relevante, y es la razón por la cual atrae a mucha gente dedicada a los negocios y presidentes, es lo que ocurre, digamos, atrás de eso. Digamos, hay reuniones privadas en donde hay tal confluencia de gente importante, de gente que toma decisiones relevantes en la economía mundial, que se vuelve un lugar muy atractivo para participar y establecer contactos, iniciar proyectos de inversión, negocios, ver oportunidades, etc. Esa es la razón por la cual se ha vuelto muy importante en los últimos años. Y es la razón por la cual muchos presidentes y muchos de muchos países piensan que es un lugar importante donde deben estar. Y no es el caso de México, donde desde hace algunos años los presidentes han ido con mucha frecuencia, casi todos los años, no siempre han ido, pero casi todos los años, y siempre hay una comitiva gubernamental que va a ese lugar a discutir y a presentar la situación económica del país. Por ejemplo, es muy sabido que en una reunión de Davos es donde el presidente Salinas, precisamente hace ya el presidente fue en la segunda o tercera de su gestión, en 1990, si no mal recuerdo, después de la caída del muro, que fue a esta reunión donde, ante la reacción de los empresarios que estaban muy interesados en invertir en Europa del Este, ante la apertura política que se estaba dando, se dio cuenta que tenía que hacer algo diferente, y es donde se supone que se planteó la iniciativa del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo. Entonces es un lugar donde ocurren estas cosas, donde ocurren estas relaciones, estas reuniones entre el sector público y el sector privado, y donde se discute además, como decía antes, de manera pública otros temas como la política monetaria, la situación política en algunos países, las perspectivas de crecimiento, etc. Entonces eso es Davos, eso es el World Economic Forum, que insisto tiene lugar en estas fechas y que tiene ya muchos años funcionando y que se ha establecido como un lugar de confluencia de políticos y empresarios. Se quiere ir pues precisamente para vender, para mostrar a estos empresarios la imagen que se quiere transmitir del país. El presidente Peña Nieto, por ejemplo, ya había ido, entiendo que es la cuarta ocasión que va, la primera vez que va como presidente, pero ya había sido electo en algún momento, invitado como un líder global joven, le llamaron en aquel entonces, entonces fue como gobernador del Estado de México, ahora por primera vez va como presidente, y evidentemente su interés, y es la razón por la cual tuvo una presentación especial justo el día de hoy por la mañana, en la que presentó las reformas económicas que se realizaron en México el año pasado, y donde básicamente va a mostrarle a todo este grupo de inversionistas y hablar con ellos en privado también, de lo que se hizo en México y lo que él considera que es relevante que conozcan de México como un lugar importante para invertir. Digamos, eso es lo que normalmente hacen los presidentes cuando van. Algunos organizan reuniones específicas dirigidas a grupos empresariales. Aquí en este caso me parece que también va a haber al menos una reunión específica dirigida a empresarios particularmente interesados en el sector energético. Pero insisto, eso lo han hecho otros presidentes. El presidente Calderón, por ejemplo, es muy famoso que cuando era presidente, en medio de la crisis mundial, organizó sesiones donde también presentaba las perspectivas económicas de México y donde hablaba de por qué razón, a pesar de la crisis económica mundial, deberían venir a invertir a México. Entonces el presidente Peña Nieto no es la excepción y va a presentar
o ya presentó de hecho hoy en la mañana en una primera sesión la visión general de las reformas, tendrá estas otras sesiones específicas, participará en otra sesión donde hablará del Grupo del Pacífico, donde estará el presidente de Colombia y donde está el ministro de Finanzas de Chile, que entonces van a presentar un poco la Alianza para el Pacífico, que es este grupo de países, México, Colombia y Chile fundamentalmente, que también lo presentarán un poco como una alternativa de inversión, hablarán de las expectativas de libre comercio entre esos tres países y por qué puede ser una zona de crecimiento hacia el futuro. Entonces eso es lo que presentará el presidente Calderón. Junto con él va un grupo más o menos numeroso de miembros de su gabinete. Va el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, va el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, va el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, que supongo que harán otras presentaciones un poco más en corto, como decía antes, con empresarios. Y la idea es básicamente, aprovechando que ahí está tal confluencia de riqueza y de poder y de gente que toma decisiones de inversión, les presentarán esto y eso que hace el presidente de México y su gabinete, lo hacen muchos presidentes. Entonces, esa es la importancia que ha cobrado el foro de Davos en los últimos años y por eso es que siempre se pretende participar. Ahora, si se logrará o no, que es posiblemente la otra pregunta, digamos, la pregunta relevante, es decir, si ese es el mecanismo más eficiente y si será exitoso, pues es posiblemente un buen mecanismo, porque pues iba gente que toma decisiones importantes, iban las empresas más grandes del mundo, envían representantes a esta reunión, entonces sí posiblemente podrá establecerse un contacto entre estas empresas grandes con lo que se presentará el presidente del país, pero la pregunta también es si logrará convencerlos. Eso ha sido siempre la pregunta. Evidentemente el presidente Calderón no fue exitoso en algún sentido, pues, en parte porque fue en un mal momento y quizá no hizo la mejor de las presentaciones, no había con buenas condiciones tampoco, que eso es relevante. Es decir, presentan, pero los inversionistas pues no toman sus decisiones nada más a partir de lo que les presentan. Evidentemente, así como va el presidente de México, van otros presidentes, otros ministros y establecen o tratan de ofrecer condiciones propicias para las inversiones de todas estas grandes empresas. Entonces tendrán que convencerlos. Hoy, por ejemplo, es interesante que en la presentación que hizo hoy el presidente, donde habló de las reformas, habló del Pacto por México, de lo que se había logrado y lo que se esperaba para el futuro, pues omitió en su presentación cualquier alusión de manera en parte natural a la inseguridad del país, ¿no? A lo que estaba ocurriendo, pero el presentador, que era el señor Klaus von Schwab, muy hábilmente y creo que haciendo muy bien su trabajo, le hizo tres preguntas fundamentales, que eran una, cómo estaba pretendiendo atacar el tema de la inseguridad, ¿no? Si es que tenía una estrategia específica para afrontar ese tema, porque eso decía el señor von Schwab, que eso generaba una mala imagen de México en la prensa internacional, lo cual es evidente que así ocurre, y forzó de alguna manera al presidente a tomar una posición al respecto. Luego le hizo una segunda pregunta sobre el tema ya más específico de las autodefensas, diciendo, bueno, está esta situación en particular en el país, que nos hemos enterado, también lo forzó de alguna manera a tomar una posición y a explicarle a la audiencia pues que efectivamente había una situación particular en un lugar, en este caso en Michoacán, donde se habían tenido que tomar una serie de decisiones para recuperar el control del estado, de los municipios afectados. Y luego le hice una pregunta que también me pareció de nuevo muy importante, que es lo del el Pacto por México y si eso generaba lecciones para otros países. Una respuesta que el presidente creo que no entendió bien o no supo responder, pero creo que eso es muy revelador de que finalmente, aunque los presidentes vayan y pretendan plantear la mejor cara, pretendan ofrecer las mejores condiciones posibles para los inversionistas, pues los inversionistas no toman decisiones en el vacío, es decir, están enterados, tratan de allegarse de información de la situación política, de la situación de este caso de seguridad, de si va a haber certeza en sus proyectos de inversión o no. Seguramente en el tema de la reforma energética un gran tema a discutirse ¿qué fue la otra pregunta que le hizo el señor von Schwab? Que respecto a la legislación secundaria, para ver si ya está todo eso más allá de la oferta que plantea el presidente Peña Nieto, si ya está bien establecido, bien definidos los términos, los plazos, la legislación alrededor de la cual se podrían dar estas nuevas inversiones. Y en ese sentido me parece que eso es más difícil, es decir, es difícil vender a estos inversionistas el país con en una única presentación o planteándole la parte más atractiva de lo que se está haciendo en el país,
porque estos inversionistas finalmente no son, como decía antes, no toman decisiones en el vacío, se allegan de información, son inversionistas, algunos de ellos muy importantes, que pondrían recursos muy significativos, y entonces tienen que tomar la decisión pues como cualquier persona razonable lo haría, es decir, sabiendo si las condiciones son las propicias, ¿no? Entonces, digamos que no es evidente que el contexto le ayuda al presidente, al contexto particular del país hoy en día, con la información de inseguridad, con la situación de las autodefensas, no es necesariamente el mejor momento, a pesar de que sin duda los logros que obtuvo en la legislatura en términos de haber aprobado la mayor parte de sus reformas, en principio parecerían ser una condición propicia para presentarse ante estos inversionistas. La otra parte de la coyuntura política del país no le ayuda, o no nos ayuda, de hecho, porque no nos ayuda a nadie, y quizá lo haga más difícil el trabajo del presidente Peña Nieto de tratar de convencer a los inversionistas sobre las bondades de venir a invertir en el país. Entonces, ese es, digamos, más o menos el contexto de lo que es el World Economic Forum, lo que es la reunión de Davos, a lo que va el presidente, y digamos, evidentemente le deseamos que tenga éxito en no traer estas inversiones, pero también hay que reconocer que hay una coyuntura particular que lo hace difícil, o que lo hace que no sea tan fácil como pareciera, incluso después del éxito que tuvo el año pasado en términos de la serie de reformas que se logró aprobar en el Congreso.